que ya es analizar qué retos tenemos como país. La primera sesión nos pudieron explicar un poco qué es lo de gobierno abierto y adentrarnos un poco más en la temática. Y bueno, como sabemos, este es un nuevo enfoque en la gestión pública en la que el ciudadano se vuelve, como tanto habíamos esperado, el centro del accionar. Y no solo como un centro del accionar, sino también corresponsable de toda la gestión que se realice, en donde fortalecemos la transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación. Esto que nos permite dar mejores soluciones a todas las problemáticas y retos que tenemos como sociedad y mejorar la calidad de los servicios públicos, fortaleciendo la gobernanza y la calidad de vida de los ciudadanos, que es el rol fundamental de todo funcionario y líder público. Como lo mencionamos anteriormente, Ecuador se encuentra desarrollando esta estrategia para incorporar todos los principios de gobierno abierto a su modelo de gestión. Nosotros como país ingresamos a esta red de gobierno abierto en julio del 2018. Y si bien esta adhesión ya muestra la voluntad que tenemos desde la función ejecutiva para cambiar nuestro modelo de gestión, también requiere una suma de voluntades desde los distintos actores, desde todos los ámbitos de acción. Es por esto que hemos desarrollado este panel con diferentes actores que nos cuenten cuál es el reto que ven en cada uno de los temas. Quiero presentarles a los panelistas. Voy a ir en orden de cómo están sentados. Daniel Barragán, director ejecutivo del Centro Internacional de Investigación sobre Ambiente y Territorio de la Universidad de los Hemisferios, profesor de Política de Sostenibilidad en dicha universidad, se desempeña como consejero del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto del Metropolitano. ¿Me escuchan? Me apagaron. Ella. Del Comité Interinstitucional de Seguimiento de Palma Sostenible, y es miembro del equipo núcleo del Plan de Acción de Gobierno Abierto aquí en el Ecuador. Tenemos a Alicia Arias. Ella es doctora en jurisprudencia, mediadora y especialista en gestión de conflictos. Se ha desempeñado como directora de proyectos con financiamiento nacional e internacional en temas referentes al fortalecimiento de democracia, reforma judicial, sociedad civil y resolución de conflictos, lo que le permite desarrollar una experiencia de más de 18 años en estas áreas. Actualmente es la directora técnica de Counterpart International en Ecuador y es docente de aquí de la Escuela de Gobierno del IDE. Carlos Paladines, que quiero serles sincera, no tengo el perfil, pero sé que él es docente del IAEN, es miembro del Grupo Núcleo de Gobierno Abierto. Él creó, y ya les voy a comentar, se me olvidó comentarles de este evento, él es coordinador de REGAP, que es la Red Ecuatoriana de Gobierno y Administración Pública, muy cercano y hacemos muchas cosas en conjunto, por eso aunque nos mandaron, sé más o menos lo que haces. Bueno, tenemos a Óscar Uquillas, que déjenme ver dónde está el de él. Sociólogo con mención en ciencia política, máster en gobernabilidad y gestión pública, cuenta con 12 años de experiencia en temas relativos a participación ciudadana, reforma y modernización del Estado, innovación de la gestión pública, transformación institucional, desarrollo organizacional. Se ha desempeñado como subsecretario, asesor y especialista en SEMPLADES y en la Secretaría General de la Presidencia de la República. Marcelo Espinel, abogado por la Universidad Central del Ecuador y máster en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Pompeu Fabra de la ciudad de Barcelona. Es director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y coordinador del Observatorio Legislativo. Durante 17 años ha estado vinculado a la sociedad civil en Ecuador, especialmente en la promoción y defensa de derechos humanos, así como en transparencia y en gobierno abierto. Irma Jara es PhD en Administración Pública por la Universidad Andina Simón Bolívar, docente investigador en el Centro de Gobierno y Administración Pública del IAEN. Se ha desempeñado en la gestión pública y ha participado en proyectos de transformación del Estado y el servicio público, coordinando y dirigiendo y diseñando políticas públicas y modelos de gestión. En lo académico ha sido docente por varios años y en investigación coordina el proyecto Gestión Pública y Transparencia en la región andina. Como ven, tenemos de 4 diferentes sectores desde la academia. Bueno, aquí Ali, que está desde la academia y desde un organismo internacional. Tenemos del sector público y desde la sociedad civil, lo que nos va a permitir que, viendo este análisis del reto que tenemos, podamos analizar lo que se nos viene. Antes de comenzar con las preguntas,
la mayoría de los que estamos aquí somos miembros de REGAP, que como les comenté, Carlos Paladines lidera este proyecto, y aunque él diga que no lidera porque nos tiene a todos organizados, que es la Red Ecuatoriana de Gobiernos, de Gobierno y Administración Pública. Esto nace como ya hay en varios países de la región, y esta es la versión ecuatoriana. Por segundo año vamos a hacer un congreso internacional. Este año el tema que hemos puesto al Congreso es Retos del 2020 en Gobierno y Administración Pública y América Latina. Esto lo haremos en octubre. Somos más de 13 universidades a nivel nacional que participamos en el desarrollo no solo de este congreso, sino también de contenidos sobre estos temas relacionados y que generen fortalecimiento a la gestión pública. Y aquí quiero hacerles dos invitaciones. La una, obviamente, es a que se inscriban y participen en octubre en este evento que contará con ponencias nacionales e internacionales, pero sobre todo a ustedes que están más involucrados en la gestión pública, les invito a que visiten nuestra página web y se inscriban para ser los investigadores y quienes presenten las ponencias dentro del Congreso. Para más información de esto, ustedes pueden entrar a la página que es regap.iam.edu.es. Cualquier persona que esté interesada, luego al final de este evento podemos darles más información, tanto Carlos como yo. Bueno, comencemos. Viendo todo este reto que se viene con gobierno abierto para nuestro país, quiero hacerles la primera pregunta. La metodología que vamos a utilizar es: yo voy a hacer una pregunta, cada uno de ustedes va a tener 5 minutos para generar su respuesta. Tenemos 3 preguntas. Si ustedes tienen consultas, vamos a esperar al final de cada una de las presentaciones para poder generar este espacio de preguntas. Entonces, la primera es: si bien el ingreso de Ecuador a la Alianza por Gobierno Abierto es reciente, el país ha evidenciado avances importantes en sus pilares a nivel político, normativo e institucional en los últimos años, aun cuando a nivel de prácticas el avance es más heterogéneo y variable. Por ello no partimos desde cero y por el contrario el proceso que se está impulsando busca sumar sobre lo ya construido y generar compromisos y acciones con un sentido de adicionalidad que articulen y sustenten un modelo de gobierno abierto efectivo. En este contexto, ¿qué avances son importantes de rescatar? ¿Cuáles son los retos que plantea este tipo de modelo de gobierno para el Ecuador desde la perspectiva de su ámbito de acción? Comencemos esta vez así en orden de cercanía a mí. Perfecto. Muy buenos días con todos. Es como siempre un gusto poder compartir el panel con los colegas y amigos que están aquí en la mesa. Creo que es importante también insistir un poco en lo que ya mencionó Gisela, ¿no? No estamos partiendo de cero. Ecuador tiene ya algunos avances importantes, sobre todo en temas relacionados con transparencia, acceso a la información, participación ciudadana. El problema de nuestro país no está en la falta de estos marcos regulatorios, de estos marcos políticos o institucionales. El problema está en la falta de aplicación de estos marcos, ¿no es cierto? ¿No? Hay una falta de efectividad que de alguna manera puede responder también a esta injerencia de la voluntad que pueden tener los funcionarios o las autoridades de turno, ¿no es cierto? ¿No? Que no permite que en la práctica puedan funcionar los espacios, las herramientas, los mecanismos que están previstos, ¿no es cierto? Yo recuerdo que hace unos 4 años se hizo una investigación, obviamente en un ámbito más ambiental, es el índice de democracia ambiental, en el que se analizó no solo estos marcos regulatorios, políticos, institucionales, sino también el tema de las prácticas, o sea, cuán efectivos eran estos marcos. Y Ecuador tenía unas notas, un ranking interesante en términos de los marcos, ¿no? O sea, no nos faltan leyes, no nos faltan políticas. El problema nuestro era el tema de la aplicación, y ahí sí teníamos una nota en rojo, ¿no? Entonces, esto de alguna manera da a entender que algo no está funcionando. Y creo que ahí viene quizá el primer reto que nosotros podemos identificar, o al menos yo les quiero plantear en este panel, y que está relacionado con el tema cultural, ¿no es cierto? El modelo de gobierno abierto de alguna manera implica un cambio en esta cultura. O sea, tenemos que ir hacia una cultura de mayor apertura, de mayor transparencia, de mayor participación, un poco lo que ya Álvaro nos había comentado en la mañana. Pero esto no es sencillo, o sea, no es fácil. Y solo por poner un ejemplo, en temas de transparencia nosotros vamos
a cumplir casi 15 años de la vigencia de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Han habido algunos avances importantes en la aplicación de esa ley. Obviamente, en el momento actual esa ley está ya descontextualizada, pero el problema era que la ley tampoco no pudo llegar a aplicarse de manera efectiva en la práctica, justamente porque había esta discrecionalidad, esta voluntariedad de las personas de transparentar o no transparentar la información. Entonces, esto no permitía que el ciudadano pueda ejercer ese derecho de acceso a la información de una manera rápida, oportuna, de tener al menos una respuesta de lo que estaba pidiendo, ¿no? Entonces, ese es un tema importante y que ya desde la perspectiva del modelo de gobierno abierto implica cambiar también estos paradigmas, no solo en los funcionarios y en las autoridades de la institucionalidad pública, sino también cambiar el chip en los ciudadanos. Hay un tema de oferta y demanda que es importante también tener en cuenta. Si los ciudadanos no estamos demandando información, no estamos demandando ser parte de los procesos de construcción, de toma de decisiones, el Estado tampoco ve esa necesidad, ¿no es cierto? Entonces, es una relación de doble vía que necesitamos cambiar, pero a nivel cultural. Creo que eso es importante también rescatar. Como les mencionaba, hay muchos mecanismos que existen, ¿no es cierto? Podemos hacer uso de esos mecanismos, pero existen también otras alternativas que es necesario que podamos identificarlas y plantearlas ya dentro de este marco de gobierno abierto. La tecnología no es todo, es una herramienta bastante útil, pero tomando en cuenta también la brecha digital, la brecha de cobertura digital que también tenemos en el país, es importante identificar otros espacios offline, espacios presenciales en los cuales también podamos informar, involucrar a los ciudadanos y a otros sectores de la sociedad. Álvaro mencionaba algo interesante y es ver cómo el sector privado también es parte de estos procesos. Cuando se empezó el proceso del equipo núcleo para la construcción del plan de gobierno abierto de Ecuador, también se invitó al sector privado y no hubo respuesta. Entonces también ahí hay una tarea pendiente para poder motivar, para poder hacer entender al sector privado que tiene también un rol importante en involucrarse en este tipo de procesos. Y si me das un minuto más, solo tengo un reto ya desde la perspectiva de la academia. Creo que es importante también que este concepto de gobierno abierto, este paradigma, vaya aterrizando también dentro de los procesos sustantivos de la academia, lo que es formación y docencia, los temas de investigación, de vinculación, que si bien se lo habían hecho en los años anteriores desde una perspectiva un poco más independiente por cada uno de los pilares en temas de transparencia, de participación ciudadana, necesitamos hacerlo ahora de una manera mucho más integral. Y esto creo que todavía es un reto para que podamos, en el caso, por ejemplo, de las agendas de investigación, insertar como un tema relevante, sobre todo en las universidades o en las carreras que tienen relación con políticas públicas, con gobierno, etc. Entonces, eso también como para tenerlo ahí en cuenta como un reto. Gracias. Bueno, gracias al LIDE por la invitación. Siempre es lindo venir a estos paneles porque nos permiten poner en la práctica un poco también y discutir un poco también estos conceptos que vemos desde lo teórico, ¿no? Y eso es lo interesante del panel, porque si no podríamos leer un libro o podríamos conversar entre nosotros, pero realmente ya sentarnos a ver cada cosa y qué está pasando en nuestro país me parece la parte más interesante del panel. Yo, respecto a la pregunta, había anotado algunos avances. Yo creo que sí hay que reconocer algunos avances que se ha hecho en gobierno abierto. No voy a contar todo el proceso de gobierno abierto porque está aquí Marcelo y son ellos los que han liderado este proceso junto con la presidencia y el ejecutivo, pero sí creo que hay que reconocer que ha habido la conformación de este grupo núcleo de organizaciones, de sociedad civil, de instituciones públicas, de academia. Constituir grupos así no es fácil. No hay un modelo único y yo creo que es un modelo que va a tener que irse renovando en cada etapa, pero ya se ha constituido y ha hecho sus primeras acciones. En un tiempo récord están tratando de construir un plan para llegar en mayo a tener un plan de gobierno del Ecuador. ¿Por qué en mayo? Porque eran los plazos y condiciones que a nivel internacional se estaban requiriendo y además estratégicamente al Ecuador le conviene entrar en esta corriente para que luego pueda ser apoyado para implementar los proyectos. Entonces, esa era la urgencia, ¿no?
Y entonces yo creo que sí hay que reconocer esto. Es un tiempo récord, estuvieron como en 9 ciudades, tiene un número ahí enorme de participantes, eso les va a contar Marcelo. Esto me parecía un avance importante. El otro avance, voy a discrepar un poquito con Daniel aquí, yo sí creo que hay avance normativo, pero sí creo que la normativa es bien dispersa. Sí creo que hay que hacer que en el tema normativo tenemos que hacer una revisión de lo que tenemos. Una revisión, un ajuste para integrar y de esa manera poder aplicar. Y tal vez por eso el problema de la aplicación. Esto nos pasa en muchas áreas, más aún en la área de transparencia, donde hay un montón de cuerpos, ¿no? Entonces creo que si bien hay avances ahí, no nos van a servir esos avances si no los revisamos y los integramos para que sea más fácil. Y en cuanto a los retos, pues obviamente el primer reto importante que tenemos como país es sacar un buen plan. Y además un plan que sea posible de cumplir. Y eso es bien complicado. Yo estoy trabajando en ejecución de proyectos hace años atrás y realmente conozco los riesgos de un plan que no esté centrado en la realidad, de un plan que esté centrado en esperanzas más que en objetivos concretos. Entonces creo que ese es el reto más inmediato que tenemos ahorita. Y una vez que tengamos el plan, el otro reto importante es realmente convertir estas acciones del plan en mejoras para nuestro país, en mejoras de los servicios públicos, en mejoras de estos proyectos múltiples que se pueden dar en gobierno abierto, que bien nos ha hablado Álvaro y no me voy a meter ahí a repetir, ¿no es cierto? Pero realmente que eso se traduzca en estas mejoras, que que toda esa producción de datos que se dan, por ejemplo, se usen realmente y hacen un trabajo mucho más mancomunado, un trabajo más conjunto, no solo de difusión de lo que es el gobierno abierto, sino además para qué te sirve tener un gobierno abierto, para qué te sirven estos datos. Entonces creo que ese es el reto una vez que tengamos el plan. Y por último, obviamente, el presupuesto para ejecutar ese plan. Y perdonen que les ponga así, pero así dice la pregunta. A mí sí me parece un reto. Como ustedes ven, tenemos restricciones económicas como país, entonces hay que ver qué de estas acciones realmente el gobierno va a poder apoyar, cuáles otras vamos a necesitar algún apoyo externo y además cuáles son las que, no requiriendo fondos económicos, requieren apoyo de recursos humanos desde las organizaciones. Eso para mí es un reto de cómo podemos usar y manejar el plan más adelante. Hasta ahí me voy a quedar en esta. Le paso. Cumplidito. Qué bueno. Estoy con gripe, entonces. Yo voy después de ir. Bueno, buenos días con todos y con todos. Elien va a compartir ahí el tiempo para no cansarles mucho. Ok, yo creo que, digamos, afirmo que sí han habido avances en el país, no tanto en gobierno abierto per se, pero sí en transparencia. Transparencia y acceso a la información, y creo que han habido dos fases en el nuevo siglo y en el nuevo milenio, por decirlo así. La primera fase, 2003-2008, antes de la nueva Constitución, en la cual yo creo que comenzamos ahí con pininos de qué hacer en transparencia. Se comenzó por primera vez, bueno, institucionalmente, se creó una política de Estado de lucha anticorrupción, se crea un sistema nacional anticorrupción, se crea la comisión que está, digamos que encargada de establecer una serie de actividades, incluida la transparencia, se crea, se desarrolla, se promulga la Ley Orgánica de Transparencia del Acceso a la Información en el año 2004 y pues a partir de ello, con el seguimiento de la Defensoría del Pueblo que ya venía trabajando y se desarrollan una serie de mecanismos por primera vez. Creo que un hito importante es la ampliación de la declaración juramentada de bienes a todos los servidores públicos. Antes de eso solamente se declaraban, hacían esta declaración los miembros de libre nombramiento y remoción y aquellos que eran elegidos por voto. ¿Qué otro punto importante? Las solicitudes de acceso a la información pública comienzan a
a tener toda una institucionalidad de la mano de la Defensoría del Pueblo, también en su momento de esta Comisión Anticorrupción, y pues tienes también otros mecanismos que como que pasaron desapercibidos porque eran muy importantes. Comienza a publicar por primera vez los contratación pública, se comienza por primera vez a establecer medios electrónicos, tanto para la publicación de las convocatorias en contratación pública, pero también se comienza a exigir registros de los proveedores calificados. Eso no existía antes de este siglo, por así decirlo. Luego, ya con la Constitución del 2008, tal vez creo que un hito importante ya para gobierno abierto, y pienso yo para transparencia, aun cuando es un momento muy difícil para discutirlo, es la creación de la función de transparencia y control social. En lo que se refiere a transparencia, pues básicamente no abonó mucho más allá de lo que ya venía haciendo la Defensoría del Pueblo, pero se crea en este periodo, se formaliza más desde el Ejecutivo y desde la Administración Central, de la mano de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, una serie de entidades de transparencia que comienzan a apoyar a la Defensoría del Pueblo. Y aparecen mecanismos que pues fueron en su momento innovadores, que funcionaron, otros no, como en la capacitación de los servidores y de la ciudadanía se establecieron muchos métodos y materiales educomunicacionales, no solamente en lenguaje castellano, en sistema quichua, también para personas con discapacidad. Se establece por primera vez, se homologan las páginas de todas las funciones del Ejecutivo y se establece en digital y en un sistema homologado, calificable y que permitía hacer un seguimiento a el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, que muchos hasta el momento no conocen, pero que viene existiendo y es un esfuerzo de años atrás, en donde el Ejecutivo publica religiosamente, mensualmente, pues esta información. Es verdad que esta información, en cuanto se refiere a dato abierto, apenas tiene nivel 1 en las mejores instituciones, nivel 2 o nivel 3, no ha llegado a ser un dato abierto completamente, pero es importante. Otro hito importante es el establecimiento de los comités de ética en las instituciones de la función ejecutiva, que en su momento fueron muy activos. Hoy entiendo que no está funcionando eso correctamente. De la mano de este último periodo y hasta la fecha han habido muchas reformas en la institucionalidad de transparencia que desde mi punto de vista han golpeado el avance que de alguna manera había sido consistente en lo que se refiere a la materia de transparencia y algo en rendición de cuentas. Mucho tiene que ver la problemática de la legalidad, pero sobre todo legitimidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues que pues ahí nos quedó debiendo algunas cosas, principalmente aquello que yo creo que era el eje principal de este consejo, que era la formación ciudadana, no se realizó, y creo que de ahí en adelante hubo un momento por la situación del país que toda la transparencia quiso enfocarse principalmente a la lucha contra la corrupción. Como retos, porque ya escucho el sonido, pues creo, que el reto es lograr sostenibilidad, no solamente en recursos económicos, sino también en lo que se refiere a procesos, sostenibilidad técnica y política. No tenemos hasta el momento un acuerdo político real de que lo que queremos como país es la transparencia y un gobierno abierto. Es verdad, ha habido una intención, hay un compromiso firmado, pero creo que un acuerdo político no lo tenemos. No hemos escuchado en las campañas electorales ninguno de los candidatos a hablar de gobierno abierto, así que creo que el principal reto es lograr la sostenibilidad en el discurso, pero también en la intención política de gobierno abierto. Bueno, buenos días con todos y todas. Del lado del gobierno y aquí en la institución a quien represento, la Secretaría General de la Presidencia a través de la Subsecretaría de Administración Pública, agradecemos la invitación a este panel y reiterar la invitación a todos los presentes, a todos los eventos que están planificados en esta semana de gobierno abierto. Creo que en tanto y en cuanto nos vayamos involucrando y vayamos difundiendo y participando en estos espacios, vamos avanzando en la institucionalización del tema del gobierno abierto y su sostenibilidad en el tiempo.
Ya creo que mis compañeros han hecho un recuento bastante específico de todos los mecanismos anteriores al tema de gobierno abierto que apuntaban al fomento de la participación y la interacción entre ciudadanía y Estado. Básicamente, creo que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley de Participación, el Código Orgánico de Autonomías y Descentralización, el Código de Planificación y Finanzas Públicas, despliegan una serie de mecanismos o dejan planteados una serie de dispositivos institucionales para la vinculación activa de la ciudadanía a la administración o a las administraciones públicas. Concuerdo con Daniel que hay un uso bastante bajo de estos dispositivos por distintos motivos, que creo que meritará un análisis mucho más específico y sobre todo creo que la academia podría ahí darnos algunas respuestas. En lo que nos compete desde el lado gubernamental, el tema del gobierno abierto sí nos plantea algunos retos y algunos desafíos. Creo que ya lo decía Álvaro en su exposición, somos administraciones públicas que respondemos a un modelo weberiano clásico o un modelo híbrido en el caso latinoamericano, en el caso ecuatoriano, que combina burocracias tradicionales, racionales, con la irrupción, sobre todo en los años 90 y 2000, de paradigmas de nueva gestión pública. Entonces, ahí tenemos unos híbridos que a veces es difícil de desentrañar cómo específicamente funcionan las administraciones públicas. En todo caso, son organizaciones, las administraciones públicas están conformadas por organizaciones absolutamente jerarquizadas y con dispositivos de toma de decisiones que suelen blindar el espacio de interacción de la ciudadanía. Si bien los mecanismos normativos establecen espacios para que la ciudadanía se involucre, estos no necesariamente implican que desde el lado de la administración pública los pongamos en práctica. Entonces, ese es un primer desafío. Creo que debemos mirar, establecer cómo cambiamos los paradigmas sobre los cuales funciona la administración pública, cómo generamos un cambio desde el lado de los funcionarios para que podamos ver al ciudadano no simplemente un receptor de bienes y servicios, sino una parte activa en los procesos de gestión de la política pública, en la co-creación de política pública, que es lo que nos demanda el gobierno abierto. Entonces, eso es un elemento fundamental y ahí creo que debemos identificar aquellos elementos que nos permitan ir dando pasos más inmediatos en este proceso de cambio cultural con perspectivas a que generar una nueva dinámica en la administración pública. Desde el lado gubernamental, el gobierno del presidente Moreno ha impulsado desde el primer día que asumió su mandato una política de diálogo. Y creo que hay un cambio fundamental en su relación entre Estado y sociedad civil y creo que una muestra es que nos podamos sentar en esta mañana en un panel con miembros de sociedad civil, miembros de la academia y así hemos estado trabajando también en el tema del Grupo Núcleo. Para el presidente Moreno también ha sido fundamental el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción y como no podía ser de otra manera, producto de esto y una concreción específica de esta política es la anexión del Ecuador a la Alianza para el Gobierno Abierto y el impulso que hemos dado desde el lado gubernamental en lo que nos corresponde para mantener activo el Grupo Núcleo, hacer todos los elementos que nos manda la OGP para tener nuestro plan de acción de una manera participativa y ahora lo que nos viene es la institucionalización, creo, de los elementos fundamentales sobre todo del órgano coordinador de gobierno abierto. Eso es un tema que también lo tendremos que ver desde el lado gubernamental. Lógicamente esto en coordinación, en articulación y de manera participativa con todos los miembros que son parte del Grupo Núcleo. Luego tenemos el plan de acción, ya lo decía Alicia, creo que ahí se nos plantean enormes desafíos porque en tanto podamos tener realizaciones y concreciones específicas de ese plan, vamos a tener una sostenibilidad en el tiempo. Ya se me acaba mi intervención, decir que, bueno, creo que un elemento que lo dejo también planteado para el lado de academia, que lo decía también Álvaro, es el tema de la pedagogía. A veces cuando hablamos de gobierno abierto, la ciudadanía no nos entiende de qué estamos hablando. No es un tema solamente de transparencia, no es un tema solamente de lucha contra la corrupción, sino creo que sobre todo
hay que explotar los elementos de co-creación y de corresponsabilidad entre ciudadanía y Estado. Gracias. Bueno, muy buenos días con todos, con todas. Felicito por la iniciativa y me uno a la invitación que acabó de hacer Óscar a que participen en los otros eventos de la Semana del Gobierno Abierto. Para hacer una breve reseña siempre es difícil estar al final, ya cuando todos los panelistas anteriores dijeron todo. Muchas gracias. El concepto de gobierno abierto no tiene que limitarse a pensar en transparencia, sino en la oportunidad en la cual los ciudadanos se puedan involucrar en esta difícil tarea de gobernar. Es decir, que entre todos podamos construir mejores realidades. Y no es algo que comience en este año. Cuando ya empezamos en el año 2004 a hablar de la Ley de Acceso a la Información Pública y empieza a verse un mayor involucramiento del ciudadano, precisamente porque exige más información para luchar contra la corrupción. Posteriormente, en la Constitución de Montecristi ya se contemplan elementos de participación ciudadana. Es decir, el ciudadano en democracia no se debe limitar a ejercer su voto cada 4 años, sino participar activamente dentro de otros procesos de decisión, así como de construcción de política pública. Esto se llega a concretar en el año 2011 con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Y posteriormente vienen otros avances en la materia. En el año 2014-2005, Quito ya hablaba de políticas de datos abiertos, de un portal de datos abiertos. Desde la Presidencia de la República, en el anterior gobierno, también se estaba ya construyendo una política de datos abiertos, acuerdos ministeriales en gobierno electrónico, es decir, que es algo que ya se lo venía construyendo. En la actualidad uno puede ver el portal de datos abiertos de la Prefectura del Carchi y es uno de los mejores portales en transparencia, en formatos de datos abiertos del país. Entonces, esto es algo que poco a poco se lo ha venido construyendo y que curiosamente en relación a la región, Ecuador, a pesar de que no era parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, tenía ya una gran cantidad de avances. Por ejemplo, como ustedes han podido escuchar, estamos en la creación de nuestro primer plan de acción y estamos hablando sobre cómo podemos incorporar diferentes tipos de innovaciones tecnológicos para mejorar la gestión pública, nuevos estándares de transparencia, nuevos mecanismos de participación, mientras que, por ejemplo, en Chile o en Costa Rica, que van por su 3er o 4.º plan de acción, recién hablan de cómo implementar dentro de su legislación presupuestos participativos, algo que dentro de nuestra legislación ya existe desde el año 2011. Es decir, que es muy interesante cómo el Estado ecuatoriano, sin ser parte de esta Alianza para el Gobierno Abierto, ya tenía avances normativos. Y aquí vamos hacia los retos. El hecho de que exista normatividad no quiere decir que está ajustada a los estándares internacionales actuales. Como bien mencionaba Daniel, tenemos una ley que hace 15 años entró en vigencia, sin embargo, no ha sido totalmente eficaz. Y esta falta de eficacia se refiere a un aspecto muy claro de voluntad. Voluntad tanto del sector público de respetarla, pero también voluntad ciudadana de utilizar la ley. Cuando nosotros hablamos con periodistas o con activistas o con ciudadanos de manera general y preguntamos si conocen la ley de acceso a la información pública, la desconocen plenamente. ¿Cómo esperamos que una ley funcione si ni siquiera los ciudadanos nos empoderamos de ella? Pero aquí viene un aspecto conceptual que es muy interesante de por qué uno puede tener falencias en materia de transparencia, participación o colaboración, y es el factor de eficiencia y eficacia. El sector público es reticente a aplicar este tipo de mecanismos porque no lo encuentra eficiente. Un proceso de consulta a la ciudadanía, un proceso de colaboración puede demorar los tiempos en los cuales la gestión pública, la institución pública quiere intervenir, quiere realizar una obra. Por ende existe esta reticencia. En cambio el ciudadano piensa también que estos tiempos son demasiado largos en relación a lo que está buscando. Siempre hacemos una analogía, si uno quiere hacer ahora una transferencia bancaria, toma su celular y se demora 30 segundos. Si uno quiere participar en un proceso de participación ciudadana, entiéndase uso de la silla vacía, tengan la seguridad que tendrá que intervenir o destinar al menos 3 o 4 meses de su tiempo. Entonces, al no encontrar esta eficacia, el ciudadano también es reticente a utilizar este tipo de mecanismos. ¿Y cuál creo yo que precisamente es el camino para tratar de empezar a modificar esta forma de relacionarnos ciudadanos y función pública? Hay que comprender que hay un grave problema aquí, que es la cultura política e institucional. Los ciudadanos no nos queremos involucrar y precisamente las instituciones no quieren permitir este involucramiento. Pero tratemos de llegar a marzo 24. El próximo alcalde de Quito seguramente ganará con un porcentaje no mayor al 28 o 30%. ¿Qué nivel de legitimidad va a tener ese gobernante dentro de la ciudad?
El 70% de los ciudadanos no están a favor de las propuestas de campaña que hizo. Y si es que precisamente este gobernante inmediatamente trata de implementar su plan de trabajo, va a tener varios sectores ciudadanos que van a estar nuevamente contrarios a su implementación. Ahí es cuando se vuelve necesario, y con esto termino, este diálogo permanente para que los gobernantes ganen mayor legitimidad en sus decisiones, pero también que los ciudadanos nos aseguremos que existe una mejor construcción de nuestras realidades. El proceso es más largo, sin duda que sí, pero podemos garantizar una mayor estabilidad y eficiencia dentro de las administraciones públicas. Gracias a todos por sus valiosos aportes. Como vemos, y creo que es justo reconocerlo, sí hay acciones, hay una normativa, pero que está dispersa y se la puede revisar. Hay temas de transparencia que se los debe fortalecer, acceso a la información pública, portal de datos abiertos, este mismo grupo núcleo que han ustedes desarrollado, pero tenemos grandes retos, y el principal, y creo que todo se engloba en cambiar la cultura, tanto desde la función pública como desde la ciudadanía, de generar una verdadera participación ciudadana. Ser realistas, a mí me parece eso lo más importante, el que vayamos paso a paso, que nos decían a veces queremos, y está bien, queremos ser soñadores y ver en alto. Y debemos ver en alto, pero paso a paso, porque a veces en el camino se viene esto que hablaba Marcelo de ineficiencia y nos frustramos, y a veces tal vez no solo es ineficiencia, sino que no fuimos siguiendo el proceso que se debería seguir. Es justo revisar el presupuesto y hacer que esto tenga sostenibilidad, que no solo sea un tema de los 2 años que queda de gobierno central o los 4 años de los nuevos alcaldes, sino que esto sea algo sostenible en el tiempo y que realmente sea parte de la gestión que se haga. Y creo que lo central, volver a hacer que la ciudadanía cree en esto, porque todo lo que hagamos y hacemos desde la oficina no sirve. El reto es cómo hacemos que realmente la ciudadanía participe, la ciudadanía use modelos de participación ciudadana, que la ciudadanía realmente se involucre y se siente escuchada y que realmente sea una co-creación real. Así que gracias a ustedes por sus aportes. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, y como nos mencionaba antes en la presentación inicial, ya no solo se habla a nivel regional de modelo de gobierno abierto, sino hablamos de Estado abierto. Y en este sentido, ustedes, ¿qué desafíos encuentran para expandir este tipo de modelo, no solo en el gobierno central y tal vez desde presidencia, sino en el resto de funciones del Estado, en los diferentes niveles de gobierno, como hubo la pregunta al inicio, y en los distintos actores de la sociedad? ¿Cómo podemos hacer eso? Comenzamos ahora con Marcelo para que tengas la primicia. Para contextualizar un poco, hay una mala traducción del término gobierno abierto, porque el término open government y gobierno, esta connotación anglosajona, engloba todas las funciones del Estado. Por eso es que la traducción correcta al castellano sería la promoción del Estado abierto, para que precisamente los pilares de transparencia, participación y colaboración se puedan aplicar a estas otras funciones del Estado. En ese sentido, lo que debemos empezar a trabajar es en la promoción del Parlamento abierto y la promoción de la justicia abierta. El Parlamento de Ecuador, y esto hay que reconocerlo y es algo que tal vez los ecuatorianos no nos hemos apropiado, es uno de los parlamentos más transparentes de la región. Hasta hace 2 años, por ejemplo, en Colombia usted no podía conocer cuál era la agenda que iban a tratar los legisladores o cómo estaban votando. En Costa Rica ni se diga, y aquí David estará, que está presente, ojalá que después en el espacio informal nos pueda contar cuál era la experiencia costarricense antes de la llegada del Parlamento abierto y cómo ese Parlamento costarricense era tan cerrado. Sin embargo, en Ecuador desde el año 2013 tenemos un Parlamento que brinda una gran cantidad de información a la ciudadanía, pero nuevamente no lo estamos utilizando. Pero ahora vamos al otro componente, que es la participación y la colaboración. ¿Qué tanto se está abriendo el Parlamento para que permita el involucramiento de los individuos en la creación de normativa? Tenemos figuras dentro de nuestro Parlamento como asambleísta por un día, pero más ha sido utilizada para que el asambleísta lleve a sus huestes a la Asamblea Nacional y diga, miren el respaldo que yo tengo. Y no existe una participación efectiva de ciudadanía, de colectivos sociales dentro de la construcción normativa. No podemos esperar nosotros en la democracia actual, en las lógicas sociales actuales,
que un parlamentario pueda conocer de todos los temas, o incluso teniendo 2, 3, 4 asesores, que la legislación sea eficiente si no estamos involucrando a los sectores que perciben en este caso los beneficios o los posibles beneficios y afectaciones de la ley y también tienen conocimiento del tema. Y ahí es cuando se abren campos relacionados a la cocreación legislativa. Que los legisladores, previa y posteriormente a la aprobación de normas, puedan compartir con distintos sectores sociales cómo se puede desarrollar de mejor manera la normativa. Y esto también se lo ha hecho con el involucramiento de la tecnología. En Brasil se está trabajando dentro de una organización de la sociedad civil, el Parlamento brasileño, algo que se llama el laboratorio hacker, en la que ciudadanos, después de un proceso de registro, pueden participar de manera online dentro de la presentación de aportes y discusión de los distintos proyectos de ley que se están discutiendo dentro de la Asamblea Nacional. Es decir, si yo estoy en Guayaquil, soy miembro de la academia, paso por un proceso de registro debido dentro del Parlamento, puedo enviar desde la academia aportes a la construcción de proyectos de ley y que son tomados en cuenta en este caso por el Parlamento. Y de esta manera tratamos de saltarnos este impedimento que provoca la centralización de la Asamblea Nacional dentro de una sola ciudad. Entonces, en Parlamento Abierto lo que se está buscando es el involucramiento del ciudadano en la construcción de normativa para que la normativa sea mucho más eficiente y también para que tenga mayor legitimidad. Es distinto cuando un asambleísta presenta un proyecto de ley por sí solo, por sus propias circunstancias, a que cuando llega con un colectivo de organizaciones sociales con el que previamente construyó esta normativa. En materia de justicia abierta, lo que se busca no solo es transparencia, sino el involucramiento del ciudadano, ojo, no en dictar sentencias, sino en ser un ente que retroalimente a la administración de justicia para garantizar un debido acceso a la justicia. Es decir, el involucramiento de los abogados, de los gremios de profesionales, de los usuarios de justicia, para tratar de determinar en qué áreas la administración de justicia debería destinar más recursos para que este servicio público de justicia sea mejor otorgado. Tratar de identificar que no existe respeto a políticas de género, que el aspecto de infraestructura está generando fallas para el otorgamiento adecuado del servicio, etcétera, etcétera. Pero hay un dato que es muy importante en Parlamento Abierto, perdón, en Justicia Abierta, que es la apertura de datos judiciales. Y esto les voy a contar desde una anécdota ocurrida aquí en el país. Hace 1 año y medio, aproximadamente 2, un legislador planteó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que establecía que aquellos alimentantes que estén en deuda, que cuando exista ya 1 mes de retraso, inmediatamente se emita una boleta de encarcelación de los mismos para que de esta manera logremos una justicia más eficiente. Y claro, esta propuesta, que a la larga constituye populismo penal, fue ampliamente aceptada por distintos sectores y se la felicitaba. Y con eso termino, por favor. Hasta que de repente llegó alguien de la función judicial a la Asamblea Nacional y dijeron, por favor, dense cuenta de lo que están haciendo. Al parecer, dentro de la Asamblea Nacional no tienen los datos al respecto de cuál es el número de reincidencias de alimentantes que están retrasándose en pensiones alimenticias, así como también la población carcelaria actual que existe de alimentantes, en este caso retrasados con pensiones alimenticias. Si es que el día de mañana aprobamos una ley que promueve esta encarcelación inmediata, el sistema carcelario del país va a colapsar. Entonces, si es que nosotros no abrimos estos datos judiciales, no podemos lograr legislación eficiente. Es decir, no existe interoperabilidad entre las distintas bases de datos y eso es lo que busca la justicia abierta. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Carlos Paladines. Voy a tomar un minuto para la pregunta anterior y luego avanzar hacia las estrategias. Efectivamente, gobierno abierto no es algo nuevo. Creo que el país y el mundo entero va más de medio siglo avanzando en temas donde se busca que ya no se tomen decisiones a puertas cerradas. Esa es la filosofía de gobierno abierto. No podemos tomar decisiones en ausencias del mandante, porque el mandante es el ciudadano. Y si él no está presente, esa decisión no es adecuada para la sociedad. Nosotros podemos observar la ley de transparencia 2004, se la ha mencionado, pero voy más allá, y especialmente en lo local. Es ahí donde vemos efectiva participación desde hace mucho tiempo.
presupuestos participativos, años 90, planes de desarrollo participativos, años 80, y mucho más allá, está en nuestro ADN trabajar conjuntamente para resolver nuestros problemas. Las mingas es algo que está en nuestra cultura y que debemos rescatar. Eso es gobierno abierto, unir el camino del ciudadano con el demandante para trazar el futuro hacia donde debe ir una sociedad desarrollada integralmente. En ese sentido, creo que son 4 aristas no negociables en las cuales debemos discutir foros como el actual para poder implementar el gobierno abierto. No puedo decir cuál de ellas tiene mayor injerencia que la otra, ni cuál debe ser primera, pero sí puedo señalar que a falta de una, probablemente los procesos se demoren mucho o no puedan implementarse en su totalidad. La primera, en respeto al mandante, creo que es el empoderamiento ciudadano. Si la misma ciudadanía no se apodera de la filosofía de gobierno abierto, si desde la ciudadanía no se generan mecanismos para incidir en la toma de decisiones públicas, va a ser muy difícil que el gobierno abierto pueda implementarse. Ejemplos, veo personas de seguridad, de las fuerzas nacionales presentes en el auditorio. No podemos hablar en el mundo actual de seguridad ciudadana si el ciudadano no está inmerso en esa política, como un ejemplo. Tanto en materia de gobierno como en de gobierno abierto, en el uso de TICs, de aplicaciones celulares, el ciudadano tiene que irse empoderando de una manera cada vez más rápida. Tenemos mecanismos de comunicarnos, es importante que la alfabetización digital llegue al ciudadano. El segundo es voluntad política. Si el gobierno local o el gobierno central no tiene voluntad política, va a ser muy complejo que se logre avanzar en materias de gobierno abierto. A mayor voluntad política, mayores espacios de colaboración, mayor calidad de información y mayor apertura para la transparencia tendremos en los distintos niveles y funciones del Estado. Un tercer elemento clave, indispensable, es el conocimiento. Y en ese sentido, academia, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales tienen una gran tarea. Conocimiento para el ciudadano, para empoderarlo, como conocimiento para la función pública en su totalidad, en sus distintas manifestaciones, a fin de que pueda recoger estas herramientas que nos permiten tomar decisiones mucho más cercanas a lo que requiere y demanda la ciudadanía. Y finalmente, concuerdo con usted, si no hay financiamiento, no se puede avanzar. En ese sentido, creo que la función pública, los organismos internacionales y especialmente el sector privado tienen una gran responsabilidad. Si no se involucran con financiamiento para promover acciones de gobierno abierto, probablemente, como digo, se demore la implementación del mismo o no se pueda llevar a cabo. Voy a dar rápidamente un ejemplo de cambios en el país que demandaron esto. Las estructuras organizacionales en el año 2003 no eran conocidas en gobiernos locales. Al mismo tiempo, en la reforma del año 2003 laboral, no contábamos con un sistema de información de talento humano para todo el país. Las estructuras organizacionales, con el apoyo de organismos internacionales, de gobiernos locales, de ciudadanía, en la actual, la gran mayoría de municipios las tienen. Mientras tanto, no ha habido decisión política de transparentar el sistema de talento humano en el gobierno central y en este momento no lo tenemos implementado, desde el año 2003 hasta el año 2019. Muchísimas gracias. ¿Sigo? Okay. Él me dio… A ver, yo voy a enfocar mi respuesta desde mi área de acción y desde la pregunta que era justamente cómo hacemos, ¿no es cierto?, para implementar este modelo de Estado abierto. Y yo creo que para implementar el modelo de Estado abierto tenemos que revisar la estrategia que estamos usando, porque si nos damos cuenta, la estrategia del gobierno abierto implica que estos sectores, sociedad civil, academia, gobierno, el sector privado,
no solamente se comuniquen, pero además puedan generar acuerdos y acuerdos eficaces entre ellos, dialogar de una manera distinta. Yo creo que como sociedad ecuatoriana eso sí es un reto importante porque ¿qué implica? Pasar a un nivel de diálogo superior, dejar del diálogo primario que tenemos a veces en la que cada cual se encierra en su posición, en los intereses, y realmente buscar nuevas metodologías, buscar nuevas herramientas que nos ayuden a encontrar acuerdos eficaces. Y eso como sociedad sí creo que es un reto para todos los sectores. Esta a mí me parece una manera de cómo lograr comenzar a tener un Estado más abierto, ¿no es cierto? Lo otro que yo creo es que también necesitamos algunas herramientas, metodologías hay, pero necesitamos llevarlas a las prácticas. Yo sí veo que en el país necesitamos mucha ayuda de facilitadores, estos conectores, ¿no es cierto?, que puedan conectar estos sectores proveniendo de ninguno de ellos, pero puedan conectarlos entre ellos, ayudarles a ver cómo ve el uno el problema, cómo ve el otro y entonces cómo podemos solucionar. Esto creo que nos falta muchísimo. Yo soy muy entusiasta de la idea de generar una serie de profesionales desde la academia o desde la sociedad civil, con las organizaciones hemos hecho algunos ejercicios de crear estos conectores humanos, ¿no es cierto?, que nos pueden llevar a hacer esto. Eso en el aspecto como nacional, y en el aspecto local yo quería contarles, yo tengo mucho optimismo en la parte local de la aplicación del gobierno abierto, porque bien lo decían algunos de ustedes, nosotros sí tenemos ejemplos a nivel local de muchos proyectos implementados entre gobierno y sociedad civil, que aunque no han estado dentro del concepto formal de gobierno abierto, han aplicado el gobierno abierto y han producido mecanismos de participación ciudadana. Aún con las restricciones que tuvimos en el gobierno anterior, a nivel local, yo pude participar en un programa donde tuvimos algunos pilotos y pudimos identificar más de 15 experiencias en las que el trabajo conjunto entre el gobierno local y sociedad civil lograron resultados importantes. Aplicamos presupuestos participativos en toda su extensión, aplicamos asambleas ciudadanas, que tal vez desde Quito, desde Guayaquil se ve como más complicado, pero a nivel de las otras localidades es más fácil. Y se ha logrado que la gente se junte en pro de un objetivo común, que creo que es lo que nos falta en las grandes ciudades. Entonces, creo que a nivel local sí tengo este optimismo de que podríamos lograrlo. Creo que se llame gobierno abierto o se llame como le queramos poner más adelante, ese es el reto, ¿no? Entonces, llevar todos este desarrollo normativo a la práctica, pero también permitiéndole a la gente entender que más allá de la teoría, más allá de lo que quiera uno de los actores, esto nos implica identificar esas necesidades comunes que tenemos y eso nos ayudaría a pasar como sociedad a un segundo nivel de un diálogo más eficaz. Eso desde mi parte. Y le paso a Oscar. Muchas gracias. De igual forma espero ser bastante puntual. Creo que Marcelo ya ha pasado revista a los temas, lo que tienen que ver con la función legislativa y la función judicial. Yo sí quería hacer una mención bastante breve en el tema de los desafíos. Yo creo que hay un actor fundamental en el ordenamiento institucional ecuatoriano que es la función de transparencia y control social. Creo que todos asistimos a un debate sobre la pertinencia del Consejo de Participación Ciudadana. Yo no voy a emitir criterios sobre ese tema, pero me parece que sí es importante enriquecer ese debate porque creo que a la óptica de la mayoría de ciudadanos entendemos como el organismo que designa autoridades de control. Y creo que eso sí es una parte importante, pero no hemos observado todo lo que tiene que ver con la promoción de la transparencia y la promoción de la participación ciudadana, que en cualquier diseño institucional yo creo que es importante ubicarlos porque creo que ahí radica o podría radicar mucho desde la parte estatal, falencias en la parte de la promoción de la participación ciudadana sobre todo. Otro actor fundamental que también debe incorporarse activamente al tema de gobierno abierto es la Defensoría del Pueblo.
yo creo que ahí ellos son los que tienen que promover los derechos, y los derechos de participación son unos de ellos, y deben tener una participación mucho más activa, ¿no? Tal vez ahí un desafío que tenemos desde el lado de Grupo Núcleo de Gobierno Abierto es insistir nuevamente en invitar. Creo que ahí también la pedagogía o el entendimiento de lo que es gobierno abierto podría estar faltando un poco. Y termino simplemente viendo el nivel subnacional, ¿no? Que ya lo decía Alicia, hay un montón de prácticas. Yo creo que el proceso electoral que se nos avecina, la renovación de los cargos de elección popular a nivel subnacional, es un momento propicio para ver, por ejemplo, mecanismos específicos alrededor de la planificación local con sus dispositivos de participación que deben ser activados de manera adecuada. Entonces ahí es importante que una vez más retomemos esta nueva oportunidad que vamos a tener a nivel de los espacios de los gobiernos subnacionales a través de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial como una concreción específica de las necesidades de los ciudadanos en cada una de las realidades locales. Bueno, yo quería de alguna manera enfatizar un poco más en el tema de lo local, que ya lo han mencionado Oscar y Alicia. Creo que es importante que este concepto o este paradigma este nuevo paradigma de gobierno pueda aterrizarse un poco más en lo local, por la cercanía que tiene con la ciudadanía. Tenemos experiencias acá, ya se mencionó al Carchi, por ejemplo, tenemos el mismo caso del Distrito Metropolitano de Quito, que da cuenta de que sí es posible que este tipo de modelos funcionen a nivel local. Obviamente estamos empezando, hay un proceso de aprendizaje también que tenemos que transitar y que nos va a dar también esas pautas para ir mejorando, reforzando ciertas acciones, ciertos procesos, pero en algún momento tenemos que iniciar. Pero esta cercanía que mencionaba que tienen con la ciudadanía, de alguna manera dan una oportunidad mayor para generar soluciones conjuntas. Yo estaba escuchándole cuando hablaba Álvaro y estaba tomando nota de algunas palabras que me parecían interesantes: co-creación, corresponsabilidad, coproducción, generación de valor público. Muchos de estos elementos son importantes mirarlos desde una perspectiva diferente, más allá de lo que mencionaba de estas experiencias positivas que se han ido dando, es como rescatar esos aprendizajes también, pero ponerlos bajo un paraguas diferente, bajo una lógica diferente en esta interacción entre ciudadanía y el Estado, ¿no? O la función del Estado o el nivel del Estado que está más cercano a la ciudadanía, ¿no? Esto nos permite también de alguna manera buscar soluciones conjuntas más concretas, más efectivas, que se puedan medir de una forma más fácil, darle seguimiento, etcétera. Creo que ahí hay un potencial importante, ¿no? Quizá el desafío a nivel de lo local es cómo evitamos que este modelo de gobierno abierto genere una mayor brecha de desigualdad por el no acceso a ciertas herramientas tecnológicas que se están impulsando. Aquí no sé si ustedes conocen, pero Quito ha implementado un mecanismo que se llama Quito Decide, que es una plataforma web justamente para promover propuestas que puedan servir para mejorar ciertos problemas que están aquejando a la ciudad. Pero este tipo de situaciones, este tipo de herramientas de alguna manera también generan esta exclusión de la gente que no tiene acceso a la tecnología. Yo les mencionaba en la primera intervención que tenemos una brecha de acceso al Internet, de uso en Internet. Hay un tema de analfabetismo digital que de alguna manera puede también ser un factor que puede jugar en contra de este modelo de gobierno abierto. Entonces tenemos que ver cómo este tipo de situaciones no resultan una solución peor que el problema que teníamos inicialmente, ¿no es cierto? Quizá vale la pena rescatar en el caso de Quito, ¿no? Quito tiene ya una ordenanza específica de gobierno abierto, se creó una figura institucional que es el Consejo Consultivo, ha generado ya su primer plan de acción. Y en el caso de Quito el reto es ver cómo ese plan funciona en la práctica, cómo se aplica, ¿no? Esto ya va a estar ligado justamente con la nueva administración municipal. Y yo estuve, previo al evento, estuve haciendo una mirada así muy exploratoria de los
planes o de las propuestas que hacían los distintos candidatos, y encontré únicamente en uno que hacía referencia explícita al tema de gobierno abierto, ¿no? Entonces hay temas de transparencia, de participación, pero no está en el mapa de ellos todavía el modelo de gobierno abierto, ¿no? Entonces creo que eso también es interesante que nosotros tomemos en cuenta, porque este concepto todavía no decanta, todavía no aterriza ni al común de las personas, pero tampoco a los actores políticos que en mi entender deberían tener un entendimiento más cercano a estos nuevos conceptos, estos nuevos paradigmas de gobierno, ¿no? Entonces ahí hay un reto también importante, sobre todo en las ciudades pequeñas, ¿no? Hay un tema de capacidades que es importante, lo que Alicia en algún momento mencionaba de buscar este tipo de enlaces o de facilitadores que ayuden a articular no solo los conceptos y los conocimientos, sino también las acciones ya mucho más prácticas entre los distintos actores y sectores. Entonces creo que ese es un reto bastante importante, más allá de lo que ya se ha mencionado a nivel, digamos, del Estado central y las funciones del Estado. Bueno, muchas gracias. Vemos que sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que decía Marcelo, a veces en la traducción es lo que se nos viene la confusión, pero sí es un reto de todos, y sobre todo volvemos a lo central, y es el eje central de gobierno abierto, que es empoderar y tener una participación ciudadana efectiva, que sea eficiente, que genere legitimidad a los procesos del sector público. Es valioso el que tengamos unos diálogos superiores con nuevas metodologías, herramientas. Este gobierno es del gobierno del diálogo, pero ya vemos también que el reto es pasar del diálogo a la acción. Entonces ese es el reto que tenemos ya. Está bien que hayamos abierto espacios de diálogo, pero ahora ¿qué hacemos para que esto realmente termine en procesos, en proyectos, en políticas públicas de gestión? Bajar a lo local, la cercanía que tienen los gobiernos locales es lo lindo, la relación directa ciudadanías, y con los ejemplos que dieron, y aquí voy a tomar un rol que no es del mío, pero creo que sí es importante aprender de las buenas prácticas. Muchas veces este ego o este miedo al tomar el buen ejemplo nos hace que no seamos eficientes, y aquí yo creo que sí tenemos un reto. Si ya los alcaldes y los candidatos no han propuesto estos temas en su plan de gobierno, cuando sean elegidos sí tenemos que tomar como grupo núcleo ustedes o como academia, de decirles, hay estos buenos ejemplos a nivel nacional, tenemos tremendos guías a nivel internacional, aprovechemos, porque si nos sentamos a planear y entender qué es y qué se puede hacer, ya hay, y lo que tenemos que hacer es tomar lo bueno, adaptarlo y ser eficientes, que el cambio lo necesitamos todos ya. Como tercera pregunta, conclusión, quiero preguntarles, ¿qué y acciones son necesarias para que un modelo de este tipo tenga éxito, y cómo afrontamos estos retos de una manera efectiva? Ahora hacemos con Oscar. De igual forma trataré de ser breve para ver si es que alguien del público también quiere interactuar. Creo que hemos citado a lo largo de las intervenciones algunos de los elementos. Quisiera centrarme en los ámbitos más específicos que nos convoca como gobierno, y es básicamente, diría dos, ¿no? El tema de la institucionalización del tema de gobierno abierto, un modelo de gobernanza que permita a este modelo funcionar a lo largo del tiempo. Lógicamente deberá irse corrigiendo, actualizándose, pero creo que hay que dar un paso normativo e institucionalizar este modelo de gobernanza. Y lo segundo, que debería ser lo primero en orden de prelación, es el tema del plan de acción. Yo creo que estamos avanzando en cronogramas en la co-creación de estas políticas del plan de acción. Hemos incorporado a un sinnúmero de actores de sociedad civil y sus pares institucionales desde el lado del Ejecutivo, y creo que vamos a tener un plan muy bien logrado. Nuestro desafío más inmediato, que ya lo decía Alicia y algunos de los compañeros que comparten mesa conmigo, es el tema de el financiamiento y la realización de estos proyectos en la perspectiva de 2 años que nos demanda OGP. Entonces yo creo que en tanto podamos dar una respuesta específica
y clara sobre estas demandas que están construyendo ciudadanía y Estado, y podamos realizar y podamos medir esta realización al final de los 2 años, creo que será un paso importante para que el próximo gobierno pueda seguir con esta iniciativa y fortalecerla a futuro. Ok, gracias. Bueno, ¿qué hacer? Yo creo que, uno, como no está en la agenda pública como tal, gobierno abierto aún, creo que una acción principal es tener una estrategia adecuada de comunicación y enfocarse en algo que dijo Marcelo respecto a la eficiencia y eficacia. Es decir, la sociedad toda requiere saber para qué mismo sirve gobierno abierto. O sea, ¿qué gano yo con esto? Partiendo de eso, creo que también otra recomendación es que el gobierno, porque estamos comenzando como gobierno abierto, tiene que ser, pero también tiene que parecer. Es decir, si estamos en gobierno abierto, hemos firmado un compromiso, pues vamos a tener que abrir datos. Y tenemos ya muchas propuestas que nos han pedido o que han planteado el que se abran algunos datos específicos que hoy no están abiertos a un nivel medio o alto, como el tema de contratación pública, como el tema de finanzas públicas y el gasto corriente de las instituciones. Creo que sería un buen punto para comenzar. Creo también que debería trabajarse desde esta empatía y la apropiación de gobierno abierto desde los servidores públicos, ¿sí? Esta gente de carrera en el servicio público que no termina tampoco de entender qué es gobierno abierto y qué es la que brinda todos los días el servicio público. De una vez por todas tendríamos que acelerar el paso para que la ciudadanía participe no solo en los procesos de simplificación de trámites, sino en la elaboración y en el diseño y la implementación de la prestación del servicio. Porque es en la recepción del servicio que el ciudadano ve realmente esta cercanía y esta participación con el Estado o con el gobierno, si así lo vamos a enfocar. Entonces, creo que, pues, digamos, tenemos una gran tarea. Respecto a la pregunta anterior, solo quería añadir, también cogiendo el ejemplo de las pensiones alimenticias, pues eso lo que nos evidencia es que tenemos una gran desarticulación entre funciones del Estado y también en niveles distintos, porque hay muchas competencias que han sido transferidas y no terminamos de aterrizarlas. Mientras mantengamos esa desarticulación, yo creo que va a ser bien complicado pasar de gobierno a Estado abierto. No es imposible, pero que va a ser complicado y tal vez eso pase por una discusión posterior de repensar el modelo de Estado o de república que tenemos en relación a las competencias a nivel nacional, a nivel local y de esta articulación entre funciones del Estado y el modelo de ejecutivo que hoy seguimos teniendo y que también ha sido discutido. Quisiera retomar parte del concepto que mencionaba Irma. En muchas ocasiones uno de los planteamientos más complejos para hablar de Estado abierto es esta posibilidad de articulación entre distintas funciones del Estado por un objetivo común. Es necesario clarificar siempre como una estrategia para poder lograrlo que la gobernabilidad es una cosa y la independencia de funciones es otra. La gobernabilidad nos asegura una mejor gestión de lo público y la independencia de funciones nos ayuda en este caso a poder garantizar un control adecuado de lo público y eso es importante diferenciarlo. Además de lo que mencionaba Óscar de fortalecer el grupo núcleo, de lograr la implementación del plan de acción, que algo que no mencionamos y que a mí se me pasó, que ha sido construido hasta el momento en 8 ciudades del país, con la participación de al menos 800 ciudadanos y que además contempló un componente online, llegó a la realización de más de 300 propuestas que están relacionados a los objetivos del desarrollo sostenible, en su mayoría el objetivo número 16, que lo que busca es paz, justicia e instituciones sólidas. Esta institucionalización del plan, el cumplimiento del plan, puede garantizar que, o más bien podrá adyuvar a que el proceso de gobierno abierto se llegue a implementar adecuadamente en el país. Pero hay un tema que es de trascendental importancia, la discusión. Como mencionaba Álvaro, a consecuencia de la pregunta de Óscar, no podemos estar o no debemos fomentar este corporativismo de la participación ciudadana, del control social. Se tiene que buscar que una mayor cantidad de actores sean parte de este proceso. Y la mejor manera de involucrar a una mayor cantidad de actores es con este tipo de espacios,
que todos podamos discutir al respecto de un nuevo modelo de gestión que nos afecta a todos y no dejarlo únicamente en discusiones de grupos cerrados. Otro aspecto que creo que es importante es que hay que tratar de insistir en este cambio de la cultura política en la cual la colaboración sea contemplada como un instrumento del fortalecimiento democrático e institucional. En esta sociedad de la información tan amplia en la que vivimos, no podemos seguir creyendo que la construcción de políticas públicas, la preparación de planes de actuación o su evaluación se la pueda hacer a puerta cerrada. Debemos hacerlo con un componente de colaboración para garantizar eficiencia y legitimidad, y eso es algo que hay que trabajarlo mucho. Y finalmente, no puede existir gobierno abierto si es que nosotros no tenemos democracia. ¿Y a qué me refiero con democracia? Una debida independencia de funciones, el respeto a los derechos fundamentales, pero también conciencia de los deberes ciudadanos. Nosotros no podemos quejarnos si es que no participamos. Hay una frase bastante cliché que dice que el peor castigo para quienes no se interesan en política es ser gobernado precisamente por quienes sí se interesan. Entonces, si es que realmente nosotros queremos construir mejores realidades, la podemos hacer de manera colaborativa. Y de esta manera garantizar entre todos que estos nuevos modelos de gestión pública sean eficientes, eficaces y se puedan postergar en el tiempo. Como estrategias, yo creo que debemos tratar de enfocarnos mucho más en lo que es cobertura, si se puede asimilar o hacer un símil con servicios, que demorarnos en lo que es calidad. ¿A qué me refiero? Como he recalcado, los gobiernos locales tienen una gran experiencia de trabajar con la gente y creo que eso hay que impulsarlo. Creo que el camino del gobierno abierto al Estado abierto en el caso ecuatoriano es indispensable. Y recalco que los gobiernos locales son en este específico escenario los actores claves a futuro. Ahora bien, el plan nacional que se está realizando contiene muchísimos aportes técnicos importantes de resaltar que sin lugar a dudas puedan generar, como en el caso chileno se nos ha señalado, un modelo de gobierno abierto para gobiernos locales. De tal manera que de este plan nacional que impulsa el aterrizaje de gobierno abierto en la política pública ecuatoriana, tenga en los gobiernos locales la mayor cobertura, la mayor aceptación, la mayor alfabetización en temas de cómo manejar tecnología, participación, colaboración, transparencia, apertura en general del gobierno para que el ciudadano pueda integrarse de la mejor manera. Entonces, creo que enfocarnos en cobertura, enfocarnos en llegar a la mayor cantidad de gobiernos locales para que puedan implementar políticas de apertura de sus gobiernos es una de las principales recomendaciones que me permito realizar. Ok, voy a ser súper rápida porque ya estamos con el tiempo. Yo lo primero que veo que es el reto es tener una estrategia integral de transparencia, gobierno abierto y anticorrupción. Yo hasta ahora, no sé ustedes que están en esto, no logro entender la estrategia del gobierno en esta área. Entonces, a mí me parece que debe ser mucho más amplia, más integral. El gobierno abierto es una parte de todo lo que tendríamos que tener en la estrategia. Todo lo que tiene que ver con transparencia y anticorrupción. Ahora tenemos un contexto político complicado en este sentido, pero yo no logro ver la estrategia clara. Y creo que incluso para la presentación del plan de gobierno abierto como país, lo que los otros países nos van a decir es cómo encaja esto en nuestro plan de país. Y yo ahí creo que hay una brecha importante que no sé cómo podremos contestar y que deberíamos trabajar en ese sentido. Y obviamente que la estrategia sea a largo plazo, ya lo decía Álvaro, que trascienda a los gobiernos, ¿no? Tener una estrategia clara al respecto. Lo otro, quería solo dejar claro que si bien necesitamos de estos canales de conexión, que ya mis compañeros también han explicado, como los laboratorios y todas estas instancias, cuando yo hablo de conexión me refiero a canales colaborativos. A veces muchos de los mecanismos de participación conjuntas, a veces desde la ciudadanía se han visto como fiscalizadores. Les pongo un ejemplo, las vedurías.
¿no es cierto? Las veedurías, los observatorios nos dan la oportunidad de trabajar conjuntamente como sectores, ni los unos fiscalizando ni los otros recibiendo las acusaciones. El primer objetivo de los mecanismos de participación es que trabajemos juntos y busquemos una solución. Y sí, si algo se está haciendo mal, pues el otro colabore en no solo decirme que está mal, que está mal, que está mal, sino además me busque y me ayude a buscar una solución para eso. Esto yo creo que se ha perdido por más legislación que tengamos al respecto. El espíritu con lo que se crea los mecanismos de participación es lo que hay que recobrar para crear estos conectores. Si no, los conectores no van a servir. En ese sentido yo me refiero a los conectores. Por último, creo que la estrategia a la que me refería también tiene que tener un elemento súper claro y importante, que es el recobrar la confianza de la ciudadanía hacia el sector público. Esto es algo que no podemos negar. Marcelo contó rápidamente este proceso, pero una de las lecciones aprendidas del proceso de co-creación del plan es cómo la gente veía por primera vez un proceso en el cual yo podía decir, porque sí, han habido procesos de diálogo, pero no son procesos de diálogo, son reuniones de quejas. Entonces yo veo aquí a David que estaba ahí en ese tiempo, cómo tuvimos que pensarnos, ¿no? Cómo canalizamos esas quejas para que se concentren en la parte del tema de gobierno abierto, pero que son quejas legítimas. Entonces yo lo que creo es que la estrategia además debe contener estos elementos de creación de confianza. Una vez que hay confianza, entonces se puede colaborar. Eso más los elementos que ustedes han puesto sobre la mesa, que tienen que ver con generar conocimiento, sí, pero también generar habilidades para tener unas aptitudes diferentes y así lograr hábitos y cambios diferentes de cultura. Si no, no hay cambio. Entonces sí, el conocimiento va, pero también con el desarrollo de habilidades y también con las aptitudes, y eso va a implicar cambios de procesos. Eso para mí es como lo principal desde mi punto de vista de el reto que tenemos, pero también las cosas que se pueden lograr en este sentido. Dale. Quería retomar algo que mencionó ahorita Alicia, es el tema de la confianza, y creo que esto es un círculo virtuoso permanente, es decir, desde mi perspectiva creo que el modelo de gobierno abierto lo que va a generar como resultado en el mediano o largo plazo es justamente esa mayor confianza en las autoridades, ¿no es cierto? Obviamente es necesario también que haya una confianza inicial para empezar esta articulación y este diálogo, ¿no es cierto? Pero creo que el mayor resultado lo vamos a ver al final, ¿no es cierto? Como el resultado de los procesos que se vayan a implementando, y esto es continuo, tiene que seguirse manteniendo, alimentando, y que de alguna manera también se articula mucho con la legitimidad que los gobernantes quieren tener en pasado en esta relación con los ciudadanos. Quiero plantearles como dos estrategias que creo que pueden ser interesantes. La una es el tema de la formación. Hemos hablado mucho de que todavía hace falta mucho conocimiento sobre qué es esto del modelo abierto, de gobierno abierto, más allá de que ya se ha trabajado mucho en los temas de sus pilares de manera independiente, ¿no es cierto? Y aquí hay una responsabilidad quizá tanto en la academia para poder impulsar esto dentro de sus procesos de formación, que ya les mencioné hace un momento, pero también de la institucionalidad pública para poder insertar esto dentro de los procesos de formación de sus funcionarios, que ellos también tengan claro qué implica esto, cuáles son los retos, cómo esto modifica también el ejercicio cotidiano de ese gobierno y de esas tomas de decisiones, y que más allá de una efectividad inmediata que queramos ver, lo que debería buscarse también es cómo se puede generar un cambio cualitativo en la calidad de las decisiones que se toman, más allá de que tome esto quizá el doble de tiempo de lo que toma si se lo hace de manera unilateral. Por otro lado, creo que también es importante motivar y promover los procesos de innovación cívica, ¿no? Y no necesariamente utilizando la tecnología. Hay muchos ejemplos, no solamente a nivel regional, sino también a nivel nacional, donde se han utilizado wikis, aplicaciones, mapatones, design thinking, crowdsourcing. Entonces hay muchas metodologías que nos pueden ayudar
a trabajar estos temas de una manera mucho más sistemática y articulada, pero volvemos a lo mismo, hay un tema de desconocimiento de cómo esto puede de alguna manera ser un elemento articulador de soluciones, y en ese sentido también la réplica de buenas prácticas, de experiencias, puede ayudar mucho a que este tipo de metodologías puedan también escalar en los distintos niveles de gobierno, en las distintas funciones del Estado. Obviamente son procesos de aprendizaje, ¿no es cierto? Y la idea es justamente que de esas lecciones aprendidas podamos generar nuevos procesos, evitando las situaciones que en algún momento no pudieron haber funcionado de la manera adecuada, ¿no? Pero quizá esas dos pueden ser también algunas estrategias interesantes en este repensar el cómo potenciar el modelo de gobierno abierto acá. Bueno, de nuevo, gracias a todos. Creo que nos aclara un poco el panorama y el camino que debemos comenzar a seguir. Antes de terminar, si abramos un pequeño espacio de preguntas. Quien desee, claro. Gracias, Pablo de la Vega, del Centro de Documentación en Derechos Humanos, Segundo Montes Mozo. Se hizo una breve mención a una perspectiva jurídica y algunos avances que ha construido el Estado ecuatoriano en materia de legislación. Quizás vale la pena hacer una brevísima reflexión sobre las oportunidades que brindan los instrumentos internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos, que como ustedes saben goza de rango constitucional. Y quiero mencionar una, y me permite pasarle la pelota a Daniel, que puede hacer un comentario sobre este tema, o Marcelo. Me quiero referir al acuerdo de Escazú. Tiene un nombre bastante largo, si me permiten rápidamente: acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. A pesar de su nombre largo, me parece que es un instrumento que nos abre enormes posibilidades, sobre todo en torno al acceso a la información en materia ambiental, que es uno de los temas más sensibles y poco transparentes en nuestra región. Dejo la inquietud y pues no sé si los colegas quieren hacer un comentario. Muchas gracias. Colectemos las preguntas si les parecen. ¿Alguien más tiene alguna consulta? No, creo que sí nos escuchamos. ¿O prefieres? Ya, perdón. Buenas tardes, María Fernanda Román, desde un aporte desde la ciudadanía directamente. He logrado participar y aportar en las diferentes instituciones del Estado y felicito por esa apertura que la he palpado desde el 2012 aproximadamente, especialmente direccionada desde el espacio de la legislatura. Y mi pregunta va en cómo lograr que este involucramiento desde el sector privado en el gobierno abierto, ¿sí?, en la corresponsabilidad frente a temas de responsabilidad social, en los cuales se hace necesaria esa participación de la industria desde un criterio técnico. ¿Alguna pregunta adicional? Buenos días, mi nombre es Marcela Mora, trabajo en la presidencia y mi pregunta va encaminada hacia la academia. Prácticamente saber cuáles ven como desafíos futuros para establecer o entablar una colaboración más activa por parte de la academia, tanto en el rol de gobierno abierto como tal, como en las distintas aristas de ejecución o de gestión de la función ejecutiva y de las demás funciones del Estado. Y de igual forma en articulación multinivel con los demás niveles de gobierno. Bueno, creo que es importante también, en relación a la pregunta que hizo Pablo, mencionar que existen otras iniciativas que van complementando y fortaleciendo todo el tema del modelo de gobierno abierto. Una de esas es justamente el acuerdo. Ecuador ha sido ya un país firmante de esta declaración. Estamos ahora un poco esperando que el proceso de ratificación avance y que de alguna manera eso ya implique que el gobierno empiece a trabajar en algunas acciones mucho más concretas para implementar
o el Estado más bien, en algunas acciones más concretas para implementar este acuerdo a nivel nacional y que fortalezcan ciertos aspectos. Este acuerdo está relacionado un poco a lo que yo les mencionaba de este Environmental Democracy Index, ¿no? Entonces un poco tenemos avances en materias de participación, de transparencia. En temas de justicia hay algo también importante que se ha avanzado en justicia ambiental, pero todavía en términos de información hay mucho por hacer. Entonces creo que es importante tener como en la mira estas otras iniciativas. Está la iniciativa de transparencia en industrias extractivas, que recientemente también aprobó la obligatoriedad de difundir cierto tipo de información ambiental, ya no únicamente temas presupuestarios. Poco a poco la región y a nivel internacional se van sumando estos esfuerzos que lo que buscan es una mayor transparencia, una mayor participación de la gente, este mayor conocimiento también de la ciudadanía y de las organizaciones en estos procesos, ¿no? Obviamente, no acuerdo firmado, ratificado, las cosas van a cambiar de la noche a la mañana. Un poco ahí, como recapitular todo lo que hemos ido conversando a lo largo de este panel. Todavía hay esos retos importantes que pueden abierto, pueden aplicarse a Haití, pueden aplicarse al acuerdo de Escazú, y que son importantes que los tengamos en cuenta, ¿no? De lo que tú nos preguntabas, Marcela, sobre la academia, yo creo que ahí hay un reto importante y tal vez lo hablo desde la universidad en la que yo trabajo, en que de alguna manera las agendas de investigación se relacionan con los intereses de los investigadores, ¿no es cierto? Entonces, eso de alguna manera no permite que se institucionalicen cuando hay espacios de rotación, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí hay un reto también de mirar cómo esto puede ser un eje de investigación más institucional, más que de los intereses de los investigadores. Por nuestra parte, hay un compromiso institucional de apoyar el proceso de gobierno abierto, como lo hemos venido haciendo no solo en el equipo núcleo, sino también en el proceso en el distrito metropolitano. Pero ahí también creo que es importante que otros actores de la academia vayan sumándose, y es un poco el reto que yo les planteaba, cómo logramos que esto vaya aterrizando en el radar de las instituciones académicas, de los investigadores, de los docentes, para que puedan también irlo incorporando dentro de los procesos sustantivos de la academia, ¿no? Entonces, ese sí creo que es un reto que en algún momento también podría retomarse dentro del proceso del equipo núcleo, quizá para un siguiente plan, y mirar cómo se puede motivar este tipo de acciones dentro de la academia como un actor particular. Y solo un detalle adicional a lo que decía Pablo. Creo que es necesario que comprendamos que el acceso a la información pública facilita la tutela de los derechos, y va por ese lado. Si es que nosotros tenemos mecanismos que obliguen a la gestión pública a transparentar información, se facilita la exigibilidad de derechos, y creo que esa es una labor de todos, pedir más transparencia para poder vivir en un mejor medio ambiente, en una sociedad más participativa, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro del aspecto de la función privada, es una pena, y tengo que comentarte que nosotros tratamos dentro de este grupo núcleo de hacer una gran cantidad de acercamientos del sector privado, pero no solo es una situación de Ecuador, sino a nivel mundial, las dificultades de que el sector privado se involucre dentro de las lógicas de gobierno abierto. Pero también hay casos que llaman mucho la atención y que son bastante novedosos, tal vez es la palabra, bastante eficientes. Por ejemplo, el otro día leía que en España se logró comprometer al banco BBVA para que transparente en qué países está pagando impuestos, dónde tiene sucursales y cuál es la cantidad de impuestos que está pagando, para demostrar precisamente que está haciendo, de acuerdo a la lógica propuesta, que estaban siendo responsables en el país en donde ellos estaban prestando sus servicios, es decir, que también existía esta obligación cumplida de pagar impuestos y que no se estaba escapando el dinero. Hay un caso que igual me parece muy interesante, como el caso chileno. En alguna ocasión en Chile se produjo un terremoto, creo que era el del 2003 o el del 2015, no recuerdo, y existía precisamente un acuerdo con la Unidad de Gestión de Riesgos chilena y las empresas de telefonía celular para que en el caso de una catástrofe natural los datos de
geolocalización de los usuarios de la telefonía celular sean inmediatamente abiertos. Entonces, del momento en el cual ya se había producido el terremoto, la unidad de gestión de riesgos sabía que la mayor cantidad de usuarios del sistema celular ya no estaban en donde fue el epicentro del terremoto, sino que se habían movilizado 30, 40, 50 kilómetros hacia determinada dirección. En ese momento, la actuación del gobierno para tratar de solucionar esa catástrofe fue mucho más eficiente, porque lo normal habría sido mandar ayuda directamente hacia donde fue el epicentro. Y tal vez la lógica que debe buscarse es la siguiente: que la apertura de cierta información del sector privado tiene que propender a un mejor otorgamiento de servicios, en este caso privados, el mejor otorgamiento de productos, pero también una articulación con el Estado para poder ser más eficiente. ¿Qué es lo que se tiene que buscar? Por ejemplo, en Uruguay se creó una plataforma, esto debido gracias a la apertura de datos, del sistema de prestadores de servicios de salud privada, en la que el ciudadano podía acceder a esta plataforma web y podía ver, de acuerdo al monto que le ofrecía el contrato de la empresa, decir, si pagas 35 te ofrecemos tanto, si pagas 80 te ofrecemos tanto y si pagas 100 te ofrecemos tanto. Y habían juntado todos los datos de estas empresas prestadoras de servicios de salud para que los ciudadanos puedan tomar una decisión mucho más informada, comparando cuál era la mejor opción, y lo que se produjo como consecuencia fue el efecto del mercado. El ciudadano, al tener más información, produjo que las compañías bajen su precio para volverse mucho más llamativas. Y eso es lo que tal vez se tiene que buscar. Y finalmente este es el último ejemplo y que tal vez podemos ver el potencial del sector privado y que ha sido difícil lograrlo: hacer una trazabilidad al respecto de dónde están viniendo los productos. Saber si las compañías están siendo responsables con el medio ambiente dentro de los procesos de elaboración de los productos que nosotros estamos consumiendo. Porque si es que no únicamente vemos el buen empaque, pero no sabemos su origen. Solo para complementar solo quiero complementar porque Marcelo te ha dado algunos ejemplos a nivel nacional. Y yo quiero darte un ejemplo que está pasando ahorita a nivel nacional que creo que tenemos que aprovechar. Hace unas semanas atrás, la Cámara de Comercio, con algunos empresarios y con algunos consultorios jurídicos, abrieron una comisión de transparencia e integridad y presentaron. Y yo creo que eso es una oportunidad y me gustó mucho tu pregunta por ese lado, porque yo creo que no hay que cerrarse a la empresa privada, pero hay que saber cómo entrar. Y ahí es cuando los sectores no nos comunicamos. Que era lo primero que les observábamos a la comisión que crearon, era un poco, ellos querían trabajar en género, querían trabajar con los jóvenes, querían trabajar con los emprendedores, pero no se habían visto a sí mismos, ¿no? Como con los ejemplos que Marcelo dice, o sea, no tenían un ejemplo para… presentaron la experiencia de Guatemala, pero ellos como empresarios o como estudios no tenían como idea de qué podrían entrar. Entonces ahí yo veo que es donde tenemos que sentarnos a conversar y ver y decir muy bien, entonces sí, ustedes pueden apoyar todos estos otros proyectos que vienen de otros sectores, del sector privado, del sector de sociedad civil o del público incluso, o del académico, pero también hay que empezar por la casa adentro. Entonces, solo quería complementar con esto porque a mí me parece una buena noticia. Lograr que las empresas se junten para un tema como este en el sector empresarial es muy duro. El IDE lo sabe, ha tratado, la Cámara de Comercio está ahí intentando, pero son como idiomas distintos. Entonces, ahí tenemos el reto. Solo eso quería yo complementar. En el ámbito de la academia, creo que debemos aplicar los mismos principios de gobierno abierto. Y en ese sentido, creo que las 13 universidades que se mostraban en el congreso al cual se está invitando, generan esta red ecuatoriana de gobierno y administración pública. Universidades públicas, universidades privadas, universidades de cuarto nivel, universidades de tercer nivel, universidades centradas en Quito, universidades en las distintas localidades del país, como Loja, Carchi, Azuay. En distintos lugares del país, las universidades que tienen facultades de administración, facultades de derecho, de ciencias políticas, se han incorporado a esta red ecuatoriana y están trabajando conjuntamente. Les invito a que visiten el Congreso Retos 2020, por cuanto tiene un capítulo abierto exclusivamente para gobierno abierto. Todos aquellos colegas, docentes,
estudiantes, exalumnos, investigadores no académicos que tengan interés en contribuir con sus conocimientos, sus investigaciones, tienen aquí una puerta abierta para exponerlas en un ámbito de reflexión de Latinoamérica. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cuáles son los retos que tiene Latinoamérica en gobierno abierto? Bueno, con esto damos por concluido este conversatorio. Doy gracias a todos los ponentes por habernos acompañado el día de hoy, a Irma, a Marcelo, a Oscar, a Carlos, a Alicia y a Daniel, y a ustedes por acompañarnos. Les invitamos a seguir esta semana participando en los diferentes eventos que hay en relación a gobierno abierto. Si tienen alguna duda, pueden consultarnos a nosotros de qué eventos hay durante la semana. Hoy, de hecho, creo en la página de Gobierno Abierto de Ecuador también nos pueden encontrar. Y les invitamos a seguir siendo parte de estos eventos como Escuela de Gobierno. Esta es nuestra misión, el apoyar a la formación y generación de conocimientos en líderes que estén interesados en cambiar la gestión pública. Así que sean siempre bienvenidos aquí y muchas gracias una vez más. Buen día. Solo quería hacerles un pedido antes de salir, si podemos tomarnos aquí en el frente una foto de grupo, por favor. Goodbye.